Las Poquianchis. Es el sobrenombre con el que se dio a conocer un grupo de asesinas seriales mexicanas activas entre 1950 y 1964, principalmente en la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, México. El grupo estaba conformado por 4 hermanas: María de Jesús, María del Carmen, María Luisa y Delfina González Valenzuela, quien era la líder. Las 4 mujeres eran dueñas de varios burdeles en Guanajuato y Jalisco. Sus víctimas fueron en su mayoría sexoservidoras. Su número confirmado de víctimas son 91, pero se cree pudieron matar a más de 150 personas, convirtiéndolas en las asesinas seriales más prolíficas registradas en la historia de México, aún más que cualquier asesino serial varón mexicano, y unas de las más prolíficas asesinas o asesinos en serie del mundo. Pero ¿qué tal si nos remontamos al pasado de las Poquianchis? La familia González era una familia disfuncional. Su padre era policía para el gobierno porfirista. Era un hombre violento, prepotente y autoritario que con frecuencia golpeaba a su esposa e hijas. Se cuenta que obligaba a estas desde pequeñas a ver las ejecuciones de los presos. En 1954, Delfina muda el establecimiento a San Juan de los Lagos, Jalisco, durante las festividades de la feria anual celebrada en el pueblo. Ya instaladas en sus cabaret, las Poquianchis contrataban personas que recorrían la República para buscar adolescentes de entre 12 y 15 años de edad, para que por medio del engaño y la extorsión las condujeran a sus negocios, donde una vez que entraban eran mantenidas en cautiverio para prostituirlas. En 1964, Catalina Ortega, una de las más recientes muchachas en llegar al prostíbulo, logró escapar y se presentó en la comandancia de la Policía Judicial en León, Guanajuato. Las autoridades giraron una orden de aprehensión y se dirigieron a San Francisco del Rincón. Ahí detuvieron a Delfina y a María de Jesús. El caso fue ampliamente difundido por la revista Alarma. Muchas de las mujeres fueron rescatadas y narraron los horrores que vivían en ese lugar. La historia que las mujeres contaron a los judiciales les erizó los cabellos a los agentes policíacos, pues ellas narraron cómo algunas de sus compañeras fueron golpeadas, torturadas e incluso varias fueron asesinadas y enterradas dentro del mismo predio donde eran explotadas. Las víctimas relataron a las autoridades que nunca las dejaban salir de la casa de citas y que cuando resultaban embarazadas les practicaban abortos y en caso de nacer los niños, estos eran asesinados por las lenonas. Delfina desarrolló un método de reclutamiento que dejaba mayores ganancias. Acudían a rancherías o pueblos cercanos donde buscaban a las niñas más bonitas. Apenas llegaban al burdel, las Poquianchis procedían a desnudar a las niñas por completo y examinarlas. Si consideraban que tenían suficiente carne, los ayudantes que habían contratado se encargaban de violarlas uno tras otro, vaginal y analmente. También los obligaban a practicarles sexo oral y si lloraban o se resistían, las golpeaban. Después, las Poquianchis las bañaban con cubetadas de agua helada, les daban vestidos y las sacaban por la noche que comenzaran a atender a la clientela del bar. Las hermanas alimentaban a sus esclavas sexuales solamente con 5 tortillas duras y un plato de frijoles al día. Cuando una de las prostitutas llegaba a cumplir 25 años, las Poquianchis ya la consideraban vieja, así que procedían entonces a entregársela a Salvador Estrada Bocanegra, el verdugo, quien la encerraba sin darle de comer ni beber por varios días, y entrando constantemente para patearla y golpearla con una tabla de madera en cuyo extremo había un clavo afilado. Una vez que la mujer estaba tan débil que ya no podía ni siquiera levantarse, el verdugo la llevaba a la parte de afuera del rancho y tras cavar una zanja profunda, la enterraba viva. A otras las arrojaban desde la azotea para que murieran al caer o les destrozaban la cabeza a golpes. Los bebés que llegaron a nacer fueron muertos y enterrados, con excepción de un niño, al que guardaron para vendérselo a un cliente que quería experimentar con él, mientras se dedicaron a maltratarlo. Luego de varios meses que duró el proceso, que consistió en careos e interrogatorios para arrestar a las hermanas, finalmente Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela fueron acusadas de secuestro y homicidio calificado y recibieron la pena máxima de 40 años de prisión. Sin embargo, 2 de ellas murieron tras las rejas antes de poder obtener su libertad. Delfina, conocida como la Poquianchis Mayor, falleció a los 56 años en la cárcel de Irapuato, el 17 de octubre de 1968. María Luisa, apodada Eva la Piernuda,
perdió la vida en su celda de la cárcel municipal de Irapuato en noviembre de 1984, luego de ser consumida por un cáncer hepático, y María de Jesús fue la única que falleció en libertad. Con la muerte de estas tres mujeres que hicieron historia, se cerró un ciclo dentro de las páginas del periodismo policíaco en México. El caso de las Poquianchis fue tan famoso que incluso fue el argumento de obras de teatro, películas y libros de algunos connotados literarios que adaptaron la historia en un macabro cuento. Sin embargo, la verdadera historia siempre será más cruda, más sangrienta que cualquier texto o película que pudo o podrá hacerse.